¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Recuerdo que cuando era estudiante en la universidad, y sobre todo en los cursos de matemática, había algunos profesores que realmente se esforzaban por aparecer como muy drásticos, muy malos, muy exigentes. La exigencia no está mal, pero el hecho de tratar de demostrar, hay profesores que llegaban a la clase y decían: el que apruebe mi curso tiene que ser muy bueno porque yo normalmente jalo. Eso no tiene ningún sentido pedagógico, era más para, alimentar el ego del profesor, su vanidad, pero no para realmente transformar juventudes o para dar conocimientos a esos estudiantes. Otros profesores se dedicaban a llenar la pizarra completamente, sobre todo en los cursos de matemática, ¿no? Con formulaciones y demostraciones que terminaban de usar toda la pizarra, y cuando estaba toda la pizarra terminada, volteaban y decían: ¿copiaron? Y como sabía que habían varios que habían entendido poco o que habían copiado más lentamente, borraba inmediatamente. No había ahí el celular para tomar la fotografía, ¿no? Y automáticamente un buen grupo del salón se quedaba sin el razonamiento y tenía que pedirle a otros compañeros que los ayudasen. Esos profesores que tenían esas características no estaban actuando muy pedagógicamente, por supuesto. Pero me lleva también a otro tema. En la vida he aprendido que las personas que más saben, las más sabias, son las que hablan las cosas que tienen que hablar, las que sustentan los argumentos que tienen que sustentar de una manera sencilla, de una manera poco floreada y muy puntual. Los mejores son los que incluso adornan esa explicación sencilla con una parábola, con una comparación que permita ver en la vida cotidiana cómo se desarrolla ese concepto. Einstein, que sin duda fue un genio, ¿no? Sus primeros escritos sobre la teoría de la relatividad tenían muy pocas páginas y estaba una teoría que transformó el mundo. Y por supuesto, mucho antes que Einstein, Jesucristo, contado por el relato bíblico y sobre todo en el Evangelio, usó las parábolas para explicarle a gente muy modesta en conocimientos, pero valiosa humanamente, todos los conceptos y toda la sabiduría que transmitía, usando ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? El vino, el pescado, el pan y otros temas más que todo el mundo tenía que entender. Yo siempre recurro, entre otros, a ese escenario que me imagino, ¿no? Cuando los fariseos quieren tenderle una trampa a Jesucristo para que sea ya detenido, y como había una situación de mucho, descontento popular, porque en ese tiempo no solo había esclavitud, sino que se pagaban unos impuestos onerosos para el César, para Roma. Y entonces, claro, el cobrar esos impuestos era un tema que cualquiera podía levantar con criterio populista o demagógico y decir: yo haré desaparecer esos impuestos, y automáticamente había muchos adeptos o aplausos de por medio. Y entonces Cristo, sabiendo todo eso, sabe que le quiere tender una trampa, y cuando le muestran la moneda, él, en el evangelio correspondiente se lee, él lo primero que dice es: ¿y por qué me quieres tender una trampa? Esa es la primera pregunta que hace Jesucristo. Y la segunda es, ¿quién está ahí? Una forma interesante de salir de un problema complicado es haciendo una pregunta al preguntante, ¿no? Bueno, y entonces contestan: bueno, es el César. Ahí viene la famosa frase que conocemos: dadle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y dice que se fueron murmurando y no sabían bien si había dicho sí, si había dicho no, es decir, los dejó fuera de foco. Bueno, estos recuerdos y estas reflexiones tienen que ver con el hecho de que para explicar las cosas hay que explicarlas con sencillez, hay que explicarlas con claridad. Milton Friedman, el gran economista y premio Nobel, decía que de dos teorías igualmente válidas para explicar un fenómeno económico, había que coger la más sencilla, ¿no?
Y me parece que esos temas tan contundentemente reales y contundentemente sólidos que no necesitan mayor explicación, son los que realmente explican también la sabiduría de quien plantea las cosas. Por esa razón, creo que todos debemos hacer el esfuerzo de tratar de explicar en sencillo lo que sabemos, no para lograr esos resultados tan espectaculares de aquellos a quienes he nombrado, pero sí para hacer un ejercicio, primero, de sencillez, pero también de profundidad en el conocimiento de lo que explicamos, ¿no? Por ejemplo, a muchos economistas les gusta explicar en difícil, ¿no? Y yo creo que la explicación de la economía, que es un tema cotidiano de la vida común de todos los ciudadanos, pues es un tema que hay que explicarlo en sencillo para que la gente entienda la naturaleza del tema y no tanto la complicación o la esotérica respuesta de una demostración científica acerca de ese tema. En ese empeño, yo he hecho un esfuerzo y en el año 2013 publiqué con Editorial San Marcos este libro que se llama Economía de la vida cotidiana, texto, casos y guías para el estudiante. Este es un texto que se utiliza en algunos colegios para lo que hoy ya no existe, un curso de economía política, que en otros tiempos existía como el curso de educación cívica. En este libro hago ese esfuerzo de tratar de explicar en sencillo, con ejemplos aplicados a la realidad peruana, al día a día, los principales temas económicos: producción, inversión, consumo, tributación, ahorro, etc. En ese sentido, quiero invitarlos a ustedes. ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Sabes cocinar? ¿Sabes desmontar un motor? ¿Sabes desarrollar un proyecto? ¿Sabes escribir una novela o un cuento corto? ¿Sabes pintar? ¿Sabes algún tema vinculado a alguna ciencia de esas, como por ejemplo la informática, la ciencia de los nuevos materiales, la robótica o la genética? Bueno, haz un esfuerzo, haz un ensayo y trata de explicar algún tema que conozcas, bien sencillo, como para que lo entienda tu hijito pequeño o para que lo entienda tu sobrino o tu estudiante, si eres profesor o profesor. Ese esfuerzo te va a dar muchas gratificaciones, porque en ese esfuerzo de explicar en sencillo lo que tú sabes o has hecho toda la vida, ahí viene una profundización y una madurez del conocimiento que te va a enriquecer. Por algo, incluso en las películas, Yoda, ¿no? El Yoda que conocemos en las películas es ya no un guerrero, ya no es una persona que está peleando por lograr el objetivo, sino es un pensante, es un sabio, ¿no? Y en las artes marciales sucede el mismo concepto, ¿no? Desde el cinturón blanco hasta el cinturón negro, 10º dan, cada vez peleas menos, cada vez usas más racionalmente tu fuerza y cada vez más tratas de crear un pensamiento justo, un pensamiento orientado a resolver esa situación, ¿no? Por algo los doctorados en algunos países se llaman en inglés PhD, Philosophical Doctor, doctor en filosofía. Es decir, tú puedes ser un ingeniero PhD. ¿Cómo va a ser un ingeniero filósofo? Claro, porque puede, por ejemplo, hacer una interpretación de un tema tan sencillo como la estática o la dinámica, ¿no? O la relatividad, y explicarlo de una manera que te entiendan todos. Todos tenemos algo que enseñar, todos tenemos alguna capacidad para entender con detenimiento, porque toda una vida hemos estado en eso, algún aspecto de la vida cotidiana. Explícalo en sencillo, haz ese ejercicio y te va a gustar. Gracias.